Padre, te damos gracias por estar de nuevo juntos. Queremos, Señor, realmente entender tu palabra. Muchas veces nos cuesta y es por eso, Señor, que acudimos a ti y a la dirección del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y sobre todo, una vez, Señor, que entendamos, pues que también seamos obedientes a ella. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, como ella misma dice de sí misma. Y, Señor, es eficaz en nuestras vidas y es eficaz también en la vida comunitaria. Pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicarla también en el ámbito de la congregación para que sepamos cómo bendecir más y mejor a cada hermano y a cada miembro de la comunidad. Pedimos tu bendición, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues como decía, capítulo 11. De los capítulos 11 al 14 de 1 Corintios, Pablo trata cuestiones que tienen que ver directamente con el culto de la congregación, de la iglesia, y de una manera muy específica, situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Esto lo repetimos muchas veces y eso es muy importante que lo tengamos presente. Enseñanzas espirituales también, por supuesto, para toda la iglesia de todos los tiempos y en todo lugar. Pero sí que especialmente algunos de los temas que toca en la carta a los Corintios tenía que ver directamente con la situación. Habla de los capítulos 11 al 14, habla de cosas muy prácticas, habla del papel de la mujer en la iglesia en Corinto, habla de las instrucciones que sabemos y conocemos tanto de la Santa Cena, en la segunda parte del capítulo 11. Más adelante habla del ejercicio de los dones, que eso da cohesión a la membresía de una comunidad, de una iglesia, el ejercicio de los dones. Y nos habla precisamente de la importancia del cuerpo de Cristo. Y también algunos otros aspectos prácticos del orden en el culto. Así que tengamos en mente esto y en los próximos días, Dios mediante, estaremos viendo algunos de estos aspectos. Ahora el capítulo 11 abarca dos temas aparentemente distintos, ¿verdad? En vuestras Biblias veis que están separados por estos subtítulos, que como siempre decimos, los subtítulos no están en el original. Esto es una cuestión de que los editores han ido poniendo subtítulos haciendo apartados. Pero sí es cierto que en este capítulo 11 hay aparentemente dos temas, ¿no? Dos temas principales. En primer lugar, uno de ellos, por un lado, es la vestimenta de la mujer en la iglesia de Corinto, y otro es la celebración de la Santa Cena. Después vemos la importante conexión que hay entre ambos. Hoy no dará tiempo a la segunda parte, pero hay una conexión, aunque aparentemente parece que no, pero hay una conexión importante. Pero la primera parte, la que vamos a tratar hoy, el tema de la mujer, principalmente el cubrimiento de su cabeza, el sometimiento al varón, este es uno de los temas, yo creo, más conflictivos de la iglesia en general, ¿no? Y aquí hay grandes opiniones distintas, a veces confrontadas, grandes posturas, y todo el mundo opina sobre esto. Así que el Señor nos dé sabiduría para ahora meditar un poco en este capítulo. En primer lugar, vamos a leerlo a partir del versículo 2. ¿Os acordáis que el último día acabamos en el versículo 1 del capítulo 11, que decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Y entonces empieza esta sección. A ver si esto funciona. Sí. Vamos a leerlo todos juntos. Mejor dicho, vamos a leerlo. Hay 15 versículos, un par de versículos cada uno, por favor.
¿vale? Por favor, leerlo bien fuerte. Empiezas tú, Ángels, a partir del versículo 2, del 2, y luego pasa aquí a Josep. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Quan un home prega o profetitza amb el cap obert, deshonora el seu cap, i quan una dona prega o profetitza amb el cap sense cobrir, deshonora el seu cap, perquè és igual que si anés rapat. Sí. El 5, ¿no? Sí. En cambio, toda mujer que ora... No, el 6, perdón. Ah, 6. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte. No se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se cubra. El hombre no debe de cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Bien. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles, pero el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgamos nosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Ángels. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, porque, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. I si algú encara vol discutir-ho, sàpiga que nosaltres no tenim aquest costum, ni tampoc les esglésies de Déu. Ajá. Muy interesante, ¿eh? Este fragmento. Así que vamos a ir tocando algunos aspectos. En primer lugar, lo que llama la atención, dice Pablo, os alabo, hermanos. Ningún pasaje de esta epístola tiene palabras de alabanza para los corintios, y aquí les está diciendo que los está alabando, les está reconociendo, que nos gusta que nos reconozcan, ¿verdad?, cuando hacemos bien las cosas. Les dice, os alabo porque... Pero fijaos que luego en los versículos más adelante, que no lo hemos leído ahora, pero lo vamos a echar un vistazo, en el versículo 17 y en el 22, por un lado les dice que les alaba, pero por otro lado dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y luego más adelante en el versículo 22, y explica por qué, ¿no? Dice al final, no tenéis casas en que comáis y bebáis, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, ¿eh? En esto no os alabo. O sea, por un lado, reconoce que han escuchado, y ahora vamos a ver algunos aspectos, han seguido las instrucciones de Pablo, pero por otro lado les da caña porque hace falta que entiendan y cambien algunas de sus actitudes y acciones. Y esto en la epístola a los Corintios ya lo hemos visto. Cuando empezamos al principio, en el primer capítulo, ya estaba diciendo en el capítulo primero, versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y uno diría, bueno, pero cuando ya conoces un poco más de Corintios, lo que les vas a decir, ¿cómo vas a dar gracias por quienes están provocando o quienes están causando tantos problemas
debido a esto es la carta, ¿no? Y sin embargo, aquí se da esta aparente contradicción. ¿Por qué alaba Pablo aquí a los corintios? ¿Por qué los alaba? Dice, porque en todo os acordáis de mí. Y además retenéis las instrucciones. En otra versión dice, conserváis las buenas costumbres. No sé, en la versión en catalán, ¿qué dice el versículo 2 de la segunda parte? Sí. Us felicito perquè us recordeu sempre de mi i conserveu els ensenyaments tal com us Vale, conservan las enseñanzas tal como yo os las he enseñado, lo conserváis. O sea, por eso les alaba. Es decir, que habían muchos cristianos de los corintios que habían retenido bien las instrucciones y las enseñanzas. Pero también habían otros que no estaban atendiendo a todas esas instrucciones. Muchos otros no seguían sus enseñanzas, como lo que vamos a considerar ahora. Esta es para empezar, para mí es una buena reflexión para nosotros. Porque muchas veces somos un poco, yo diría, planos a la hora de tener en cuenta a una persona. La actitud ha de ser otra. Yo reconozco todo lo bueno, todas las buenas maneras de ser que tienes, todas tus habilidades, pero si hay otras áreas en tu vida que no funcionan, también las tengo que reconocer. Hay personas que solamente lo ven al otro de un color acerca de la persona. Esta persona es así y no se queda en detalles de otros aspectos que son buenos, que son de bendición, que son positivos. Y eso ya es una buena lección. El Señor Jesús lo hacía. El Señor Jesús se relacionaba con pecadores, se acercaba a las personas, por un lado conociendo sus partes buenas, pero también reconociendo su pecado. Y hemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener ese equilibrio siempre, no simplemente condenar o decir o tener un prejuicio hacia determinada persona porque es así, sino ver todo el aspecto tanto positivo como negativo, ¿no? Bueno, es una reflexión que es importante tenerla en cuenta, que es lo que estaba haciendo Pablo. Por un lado les alaba, pero por otro lado está diciendo, pero es que es lo que vamos a ver ahora. Y empieza con un tema realmente para muchas veces complicado, especialmente para las mujeres, y a veces hasta se trata aquí a Pablo como si fuera un machista que va en contra de la mujer, ¿no? Pero vamos a verlo desde otra perspectiva, por supuesto. En primer lugar, el versículo 3 dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este es uno de los pasajes, desde mi perspectiva y como iglesia, que hay que tener en cuenta el aspecto temporal y local. Aquí hay dos grandes perspectivas en todo lo que vamos a ver ahora. Hay quien dice y cree con toda honestidad que esto es algo aplicable a todos los tiempos, lo que vamos a leer ahora, y otros, como es en nuestro caso, como iglesia y personalmente, de que hay algunos aspectos aquí que tienen que ver de una manera con la temporalidad de hace 2000 años y localidad allí en Corinto. Y eso es importante para tenerlo por lo menos como perspectiva, pero sin dejar de lado que hay unas enseñanzas de valor eterno que es aplicable a todos los tiempos y en todas las iglesias y en todo el mundo. Vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Pablo empieza un tema que ya ha mencionado en otra parte. Enseña a sus lectores, a los corintios, les enseña acerca de la relación de Cristo con el hombre, de la relación del hombre con la mujer y de Dios con Cristo. Y esto lo hace en esta secuencia que vemos aquí. Una secuencia que nos dice que Cristo
es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Es curioso porque fijaos en estas tres frases cortitas, empieza con la palabra Cristo y acaba con la palabra Cristo. La palabra, y en cambio hay una palabra común, no sé, aquí lo podéis percibir bien, que está en rojo, hay una palabra que se repite en las tres frases, que es cabeza, la palabra cabeza. La palabra cabeza, en griego es kefale, cuando a veces dices, ay, tengo cefaleas. Bueno, la palabra cefalea, que a veces en nuestro castellano la usamos, viene de kefale, ¿no? De cabeza, que es la palabra que aquí se emplea. Se le ha dado muchos significados a esta palabra griega. Una de ellas significa esta palabra, kefale, significa como fuente, algo que emana, que lleva, que da. Pero también ese otro concepto de autoridad, de algo que gobierna. En hebreo, en el Antiguo Testamento, cuando utilizan la misma palabra cabeza, la palabra es roaj, una palabra hebrea. Pero es una palabra que sí esa que tiene mucho valor con el contenido de gobernar, el contenido de ser jefe, de ser cabeza. Un ejemplo. Segundo libro de Samuel. Es que es importante tener estos conceptos que son básicos, pero tenerlos un poquito claros. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 24. Es un versículo solamente, ¿eh? A ver, segundo. Pues me parece que lo segundo. He tomado mal la cita. 22, pero me parece que he tomado mal la cita. No es. No es aquí está. Pues a ver si es primero de Samuel. Voy a ver, perdón. He tomado mal la cita, pero os leo el texto, el versículo. Luego a ver si al citarlo a lo mejor a alguien le suena y lo puede encontrar. Dice así: me guardaste, el versículo en Samuel, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Cabeza de naciones. A ver, si alguien lo busca por una concordancia, a lo mejor nos puede... Que no lo tengo, que no lo sé. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones, la palabra roaj, que os he mencionado antes. Entonces, no sabemos cuando Pablo, volvamos otra vez a Corintios, que es lo importante, volvemos a Corintios. Cuando Pablo está escribiendo, no sabemos si en su mente está pensando en el concepto de cabeza de kefale, de fuente, de algo que emana, de algo que gobierna, o esta palabra roaj, porque hay muchos judíos. 44, pero gracias. Es segundo de Samuel 22, 44. Voy a anotarlo también. Muy bien, gracias. Vale, seguimos. Vale, ya tenemos un poco la idea de cabeza. En Colosenses, capítulo 1, versículo 18, Colosenses, capítulo 1, versículo 18, dice que Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fijaos cómo pone la persona del Señor Jesús en ese lugar predominante, ¿no? Cabeza del cuerpo, principio, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Está diciendo, Cristo, por ser cabeza, tiene autoridad sobre todo hombre.
Luego está diciendo Pablo que el hombre, este hombre, que Cristo es la cabeza, el hombre tiene autoridad sobre la mujer, y entonces dice, y Dios sobre Cristo. Con todo, esta autoridad no implica que uno sea inferior al otro, porque si no diríamos que Cristo es inferior al Padre desde el punto de vista de ser Dios. Pero no es inferior, está sometido al Padre, pero no es inferior, es Dios. De la misma manera, la autoridad que el hombre tiene sobre la mujer no implica que la mujer sea inferior al hombre, o que el hombre sea superior. Yo sé que a algunos esto les podría sentar mal, no sé, porque hay más de uno que las pruebas están, ¿no? Las pruebas están, por desgracia, conocemos muchas. Ahora bien, así como Cristo es en esencia igual al Dios, el Padre, también la mujer es igual al hombre en su ser y en su valor. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo 28, un versículo que conocemos bien. Gálatas 3, 28. ¿Quién lo lee, por favor? Bien fuerte. Ya no hay... No hay judío ni griego, no hay escriba ni libre, hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Sois uno en Cristo. Y nos lo aclara más, el otro día lo estuvimos leyendo en la boda de algunos que yo me conozco, en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, a ver quién lo lee, por favor, ahora lo lee el casado. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo que haremos sería resaltar esta palabra, ¿no? Él es el Salvador. Es cabeza porque Él es el Salvador. Cristo tiene autoridad, Él es la cabeza. Cristo tiene autoridad ante la Iglesia, entre otras cosas, porque es el Salvador. O sea que la autoridad, y así lo entiendo yo siempre, está vinculada al sacrificio, a la entrega, al darse. Eso es lo que da autoridad al hombre. Es lo que da autoridad al esposo sobre la esposa. Su entrega, su sacrificio. Y teniendo en mente esto, la importancia del concepto de cabeza, autoridad, servicio, entrega, entra entonces Pablo a hablar acerca de algo tan cultural de esos momentos y que afectaba a la iglesia de Corinto, que es el tema de cubrirse, el tema del velo, con o sin velo. Vamos a entrar un poquito en esto. Una vez una querida hermana quería congregarse aquí entre nosotros y me dijo, bueno, pero yo estoy acostumbrado a llevar velo. Digo, bueno, pues póntelo. Aquí no vamos a impedir que nadie se ponga velo. Finalmente nunca la llegó a ponerse. Y es una cuestión de conciencia en base a lo que uno interpreta en las Escrituras, pero con esa misma libertad, por supuesto, a nivel de comunidad, no vamos a decir ni quítatelo ni póntelo, ¿vale? Antes de seguir adelante, debemos reconocer las normas que habían por aquí. El versículo 4 habla del varón, habla del hombre. Dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, deshonra su cabeza. ¿Vale? Bueno, hemos de echarle un vistazo un poco a las normas. Las normas de la vestimenta varían de cultura a cultura, de época en época. Imaginaos a Pablo escribiendo a los cristianos vikingos
o a lo mejor a los cristianos mayas, si hubieran habido en la época, o yo que sé, a tribus de China, que hay miles de tribus en China y en África, hubiera tenido en cuenta algunas otras cosas, aspectos que tienen que ver con las costumbres de esos lugares. La ciudad de Corinto tenía una población mixta, habían griegos, como sabéis, habían judíos, habían romanos y de muchas otras nacionalidades. Pero debemos recordar que lo que está insistiendo Pablo es que a los cristianos de allá, de Corinto, les estaba guiando para que fueran distintos y diferentes a lo que estaba ocurriendo en una ciudad tan politeísta y tan pagana como era Corinto. Y que si tenían que adoptar algunas características distintivas, tenían que ser características cristianas, que representasen al Cristo al cual creían. En aquella época, y no os penséis que esto es de ahora, en aquella época, lo hemos mencionado, pero se estaban borrando las diferencias de los géneros entre hombre y mujer. Ya estaba pasando eso hace 2000 años. Y tenía que dejar claro Pablo, teniendo en cuenta a la iglesia allí, quién era el hombre y quién era la mujer, cómo tenía que vestir el hombre y cómo tenía que vestir la mujer, sobre todo en su relación con la iglesia. Pablo está señalando al hombre en el culto público, porque dice, todo varón que ora y profetiza, se entiende que es en el ámbito del culto, no en el ámbito privado. Y además, tiene en cuenta tanto el hombre, como en el versículo 5, como la mujer podía orar y profetizar, pero lo que tenía que hacer en el ámbito del culto, en el ámbito congregacional, con unos requisitos. Dice, todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Por qué? Volvemos otra vez ahora ya al concepto de autoridad. Porque cubriéndose la cabeza viene a mermar su autoridad. Se está poniendo en primer lugar, antes que poner lugar al Señor. Versículo 6, cuando dice, si la mujer no se cubre, dice que se corte el cabello, y aquí hace una exageración, Pablo, dice, es una desgracia que una mujer se corte o se rape la cabeza, pues si se lo hace, que se cubra la cabeza. Claro, debemos tener en cuenta que en lugar del velo, el papel de usar el velo no es una mantilla, no es un pañuelo encima, como se lleva y a veces se ha llevado en determinados lugares. Lo cierto es de que en aquellos países, como ocurre sobre todo en los países ahora musulmanes, usan el yahmad, que es un largo velo, usaban un largo velo que no deja descubiertos más que los ojos, la frente, y que llegaba hasta los pies. En los tiempos de Pablo, ese velo oriental velaba, que de ahí viene la palabra velo, velaba, cubría todavía más, y solamente dejaba ver una parte del rostro, más bien de los ojos de la mujer. Una mujer respetable jamás se habría aparecido en público sin ese velo. Si en público llevaba el velo, ¿cómo se lo iba a quitar en la congregación? Y sobre todo si iba a orar y a profetizar. Profetizar, y entendamos también la palabra profetizar, no solo era lanzar profecías de futuro, sino el concepto de profetizar tiene mucho que ver con la enseñanza, con revelar lo que Dios ha revelado. Bien, el velo indicaba para la mujer dos cosas fundamentales. Por un lado, ese concepto de inferioridad, que no era inferioridad porque era menos que, sino esa dependencia del hombre, pero también el velo era una señal de intimidad, era una señal de pasar desapercibida ante la vista de los demás, y una intimidad que no podía ser violentada. El problema en Corinto era si una mujer, lo que se estaba dando en la iglesia en esos momentos,
La pregunta era que si una mujer sin velo, sin todo eso, tenía derecho a participar en un culto. La respuesta de Pablo era tajante. Era tajante diciendo que sí, el velo era una señal en esos momentos de sumisión hacia el esposo. Era una muestra de llevar o demostrar, una muestra de demostrar, de la inferioridad frente a la superioridad, según lo que hemos visto a nivel de dependencia de uno a otro. Por tanto, estaba mal el que un varón apareciera también en el culto con velo, cubierto, literalmente hablaban de unas cosas que colgaban, y por eso deja claro que en esa situación y en esas circunstancias, en ese punto de vista, la inferioridad y la subordinación, que para nosotros ahora nos parece algo desorbitado en nuestro siglo XXI, que nos extraña, antes era más que necesario para distinguir bien cuál era la actitud del cristiano frente a lo que estaba pasando en una ciudad como Corinto. Del hombre dice que con su cabeza descubierta deshonra su cabeza. Y la interpretación de este versículo depende mucho del versículo 3, otra vez. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En el ámbito familiar, quiere decir que el esposo es cabeza de la esposa, ¿sí? Y si la mujer en esos momentos en Corinto deja de cubrirse la cabeza en público, con ese acto afirma que se rehúsa a mostrar lo que Dios quiere que exhiba. A saber que si dejaba de cubrirse, demostraba o quería demostrar que no estaba subordinada a su esposo. ¿Entendéis? ¿Vais siguiendo esto? Se apropia de la autoridad. Si la mujer estaba ahí sin velo, ella se apropiaba de la autoridad que le pertenecía al esposo, y eso iba a deshonrar al esposo. En el tiempo de Pablo, la mujer debía cubrirse la cabeza, lo estamos diciendo. Si no lo hacía, no solo deshonraba su propia cabeza, sino que se mostraba irrespetuosa hacia su esposo. Debería respetar a su esposo cubriéndose la cabeza en público. Ahora, ¿tenía la mujer que cubrirse también cuando no oraba o profetizaba? Pues en el ámbito familiar, en el hogar, pues no era necesario, pero en público sí que era necesario siempre cubrirse la cabeza, porque era el reconocimiento de la autoridad del esposo. Lo que Pablo quiere decir es que si las mujeres en la iglesia no llevan velo, se tomaría como una acción de deshonrar al esposo. Aquí de lo que se está hablando es de esa relación matrimonial como veremos al final. Si la esposa insiste en llevar la cabeza descubierta, podría ser una señal de humillación hacia el esposo. Y eso ya era afrentar la fe que se intentaba compartir en cuanto a la dependencia de Cristo. Ahora, este principio, la aplicación de este principio, pues, era llevar velo cuando se estaba en público. ¿Cómo aplicamos todo esto en nuestros días? ¿Hay que cubrirse? ¿No cubrirse? Estaba Pablo dando expresión a unos patrones culturales de hace 2000 años para que luego, a través de los siglos, se dieran también en la Iglesia. Fijaos, en la Iglesia, en la historia hay diferentes épocas del cristianismo, hay diferentes épocas. Los hombres, hubo una época en el siglo XVIII que muchos hombres llevaban pelucas. Se quitaban la peluca aquí en Europa, bueno, también en América Latina por influencia de los colonialistas, pero se quitaban la peluca cuando iban a orar en público. No
aquellos que se cubrían con capuchas, como en la época de la Reforma. Pues no. ¿Por qué? Porque formaba parte de determinados tiempos de la época. Pablo proclama, por eso a partir del versículo 11, deja un poco de lado todo esto y al final está diciendo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hay una cosa que no sé si os llama la atención del texto que hemos leído. Cuando el versículo 8 y el versículo 9 está diciendo que el varón no procede de la mujer. ¿Cómo que no? Si nacemos todos de una mujer, ¿verdad? Y está diciendo que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Bueno, aquí hace una clara referencia a Génesis. Está haciendo una clara referencia a Génesis. Y en el relato de Génesis, el varón fue creado y después, posteriormente, la mujer. Y Pablo hace referencia a esto para todavía argumentar más esa línea de autoridad y de dependencia unos de otros. Ahora, el apóstol rechaza la idea de pedirle a los gentiles que adopten costumbres judías. Y eso también es otro principio a la hora de valorar estos textos. En Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Gálatas 5, del 1 al 6. Donde vemos como Pablo aquí a los Gálatas, ya sabéis que la epístola a los Gálatas es una carta dirigida a esa actitud que estaban tomando algunos de judaizar, de intentar recuperar tradiciones del Antiguo Testamento, y aquí Pablo habla con claridad de que eso ya ha pasado. Dice capítulo 5, versículos del 1 al 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, es decir, no volváis a tener las costumbres de antes. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vuelvo a leer el versículo 4 que no lo he leído bien. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe por la obra del amor. Este es el principio básico. El principio básico que hemos estado siguiendo, este argumento, es que la esposa honra y respeta a su esposo, mientras que el esposo ama y guía a su esposa. Ambos siendo iguales, ambos dependiendo el uno del otro, pero también teniendo en cuenta esa línea de autoridad, una autoridad basada en el servicio, en la entrega. Ahora, si Pablo permite que la mujer ore y profetice en el culto, ¿no se contradice esto con la idea de que la esposa debe someterse a la autoridad del esposo? Pues no. En la Iglesia, el Espíritu Santo, y así lo creemos, llena tanto a hombres como a mujeres. Y ambos oran, profetizan, predican, enseñan. Y por eso, por lo menos así lo entendemos en esta iglesia y en nuestra comunidad, por eso también la participación de las mujeres es igual que puede ser la de cualquier varón. De hecho, aquí tenemos más participación de mujeres que de hombres. Y menos mal, Señor, gracias.
Delante del Señor, tanto el hombre como la mujer reciben los dones del Espíritu. No obstante, Pablo no anula estos roles distintivos de cada sexo, pero hay que entender bien el pasaje que hemos leído en su contexto. Y para acabar esta parte, hay algo que no sé si os llama la atención y que muchas veces también el tema de cubrirse, el velo, se justifica o se explica por lo que dice en la segunda parte del versículo 10. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad, o sea, otra vez el velo es una señal de autoridad sobre su cabeza, y entonces apostilla estas palabras, por causa de los ángeles. ¿Cómo lo dicen en la versión en catalán? Al Déu. Per això la dona, per respecte als àngels, ha de portar al cap un signe de la dignitat que té. Com diu? Per això la dona, sí. per respecte als àngels, por respeto a los ángeles, ha de portar al cap un signe de la dignitat que té. Este versículo, estas palabras han tenido muchas interpretaciones, ¿no? Una breve mención a estas palabras de pronto aparecen en el argumento de Pablo. Todo esto que está diciendo, dice, por causa de los ángeles o por respeto a los ángeles. Hay muchas interpretaciones. Puede referirse una de ellas a los mensajeros, a los apóstoles, a aquellos que llevan el Evangelio, porque la palabra ángeles significa enviado. Hay quien dice, bueno, por causa de aquellos que vienen a enseñar, que vienen a compartir, hay que cubrirse. Eso es una interpretación. Otros, para que no se sientan ofendidos. Otros, se refieren a una creencia en los judíos, en la ley talmúdica, que habla incluso de que los cabellos de las mujeres podían provocar y provocaron a los ángeles, y por eso en Génesis capítulo 6, al principio del capítulo 6, habla de que los hijos de Dios se casaron con mujeres. Son meras interpretaciones. Lo que quizá el argumento, lo que sí para mí está muy claro, es que de la misma manera que los ángeles están acompañándonos, como posiblemente y seguramente hay ángeles aquí en medio nuestro, son los cuidadores del orden. Y aquí sí que hay un principio general para todo. El culto debe ser llevado con orden. Y lo que está hablando, todo lo del argumento anterior, cuando está hablando del velo, de que eso es a las mujeres si no llevan velo en esa situación, en ese contexto, que el hombre también se cubra, todo eso era romper ese orden, porque Dios ha enviado y envía a sus ángeles para que la Iglesia pueda funcionar en orden, en ese orden divino que cubre todo el mundo. Y si hacemos cosas que afectan a ese orden, nosotros recibimos las consecuencias. Fijaos cómo acaba todo este fragmento, el versículo 16. Después de decir todo esto, dice el versículo 16, mirad, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere pasarse el rato ahí discutiendo y dándole vueltas y tal, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Lo que tiene que haber es orden de las cosas, buscando siempre la dirección del Señor, tanto en el comportamiento como en el ministerio, como en la vida cristiana de manera personal. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?